Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentes Abiertas Transformando la Clínica. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a una profesional de la psicología clínica. Ella es la licenciada Sandra Suseli Saquic Ramón, quien el día de hoy nos hablará de su trayectoria profesional y de las cualidades que considera esenciales para ser un buen psicólogo, abarcando valores, habilidades, desde la empatía hasta la resiliencia. El día de hoy también exploraremos los desafíos que surgieron a raíz de la pandemia de COVID-19. También sabemos que es un momento crucial que transformó pues la manera de atender y también de entender la salud mental, ya que como nos comenta la licenciada, muchas personas que antes nunca habían buscado atención psicológica, pues por la pandemia lo hicieron. Con su vasta experiencia, nuestra invitada compartirá estos cambios que han llevado a adaptar sus métodos y también herramientas tanto de ella como de otros colegas, especialmente con la introducción de tecnologías como lo es la inteligencia artificial en este campo. Finalmente, reflexionaremos sobre los beneficios y también los riesgos que existen al utilizar la IA. Así que los invito a ponerse cómodos para esta charla llena de aprendizajes, opiniones personales y profesionales sobre lo que es ejercer esta profesión. Buenas noches, licenciada Sandra Suseli Saquic Ramón. El día de hoy le voy a hacer una entrevista sobre su trayectoria y sobre su opinión en algunos temas de psicología clínica. ¿Podría platicarme sobre su experiencia estudiando y laborando como psicóloga clínica y su trayectoria? Buenas noches, para mí es un gusto pues poder apoyar en esta entrevista. Yo podría empezar diciendo que esta carrera pues se empieza a desarrollar a través de la formación académica, es decir, que se comienza con una licenciatura en psicología, que pues esto permite tener una base en teoría psicológica, en investigación y prácticas iniciales. Puedo compartir que he abordado terapéuticamente a mujeres adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran internadas en hogares institucionalizados, como también a pacientes de la tercera edad en asilo. A raíz de eso, pues pude darme cuenta que es una población a la que muchas veces se les olvida y que sin duda es una etapa que necesita de mucho acompañamiento psicológico y profesional. Muy amable, licenciada. Qué interesante todo lo que ha realizado y pues su perspectiva. La segunda pregunta sería, ¿cuáles considera que son las cualidades que un psicólogo clínico debe poseer? Bueno, las cualidades que considero que los psicólogos debemos poseer son diversas, ya que nuestro trabajo pues implica no solo conocimientos técnicos y teóricos, sino también habilidades interpersonales y emocionales muy desarrolladas. Pero para poder mencionar algunas cualidades, pues podría decir que es necesario que como psicólogos poseamos empatía para con el paciente, la escucha activa. Esto nos permite a nosotros como psicólogos hacer preguntas pertinentes y ofrecer también así una retroalimentación que realmente refleje la situación del paciente. Es importante también ser pacientes. Esto nos ayuda a nosotros a apoyar a los pacientes en su propio ritmo, sin apresurarlos, sin frustrarse si los resultados pues no son inmediatos. El autocontrol emocional también implica escuchar historias complejas en esta profesión. Creo que pues en cada abordaje que le hacemos a los pacientes pues escuchamos sus historias, muchas son complejas, muchas son difíciles o incluso traumáticas, y es esencial que nosotros como psicólogos pues podamos manejar nuestras propias emociones sin que afecten nuestro trabajo. Esto también incluye la habilidad de evitar sesgos personales y mantener siempre una postura objetiva. Una cualidad muy importante que debemos tener como psicólogos es la ética profesional. Creo que el paciente siempre va a buscar que se le respete, ¿verdad? Y en confidencialidad y en honestidad, y definitivamente la integridad pues son cruciales en la psicología clínica. También considero que tenemos que tener habilidades de comunicación y de flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, que cada paciente es único. Eh, algunas, eh, Algunos métodos, algunas técnicas puede
funcionar en algunos, pero para otros no, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario ajustar los métodos y nuestros enfoques según las necesidades de cada caso y adaptarnos a los cambios inesperados también en las sesiones o en los procesos terapéuticos. Creo que algo muy importante que debemos tener como psicólogos es la curiosidad y el compromiso con el aprendizaje continuo, ya que esto permite que nosotros como psicólogos pues no solo ofrezcamos un tratamiento efectivo, sino que también un espacio de contención y de crecimiento real para nuestros pacientes. Debemos, ¿verdad?, mantenernos siempre en esa constante búsqueda de aprendizaje o de conocimientos nuevos o de actualizarnos para así también ofrecer una buena eh, terapia o una buena atención a nuestros pacientes. Muy amable, licenciada. Completamente de acuerdo con todas esas habilidades, valores que debemos de poseer. La tercera pregunta sería, ¿cuáles considera que han sido los más grandes retos en esta profesión a partir de lo que fue la pandemia? Bueno, yo creo que pues para muchos la pandemia fue definitivamente una etapa, un tiempo pues bastante difícil y no se diga, ¿verdad?, para los profesionales en la salud como Ujú. la psicología clínica. Definitivamente el COVID-19 pues trajo muchos desafíos enormes para nuestra profesión, ya que vino a transformar el modo en que nosotros trabajábamos y afectando profundamente también las necesidades y el bienestar mental de nuestros pacientes. Dentro de algunos retos que considero significativos desde entonces, pues considero que hubo un incremento de la demanda y la sobrecarga de los casos. La pandemia aumentó los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés y de trastornos relacionados con la población general, ¿verdad? Muchas personas que nunca antes habían buscado ayuda psicológica, pues comenzaron a necesitarlo, y aquellos con problemas previos a menudo vieron sus síntomas agravarse. Este aumento pues en la demanda generó una sobrecarga también en los profesionales en psicología, pues tuvimos que enfrentar horarios más largos y definitivamente el riesgo de agotamiento, lo que hoy en día conocemos como el síndrome de burnout, al intentar pues cumplir con esta demanda, ¿verdad?, de el aumento de pacientes. Sin duda, algo que vino a ser un reto para esta profesión, pues fue también la adaptación a la terapia virtual. La necesidad del aislamiento y el distanciamiento físico, pues hizo que los psicólogos tuviéramos que adaptarnos rápidamente a la terapia virtual, aunque la terapia en línea ofrece ventajas como la accesibilidad y la convivencia, también tiene limitaciones, ¿verdad? Algunos pacientes pudieran sentirse menos cómodos o seguros abriéndose de manera remota, ¿verdad? Y el psicólogo incluso también pierde algunas claves no verbales que suelen normalmente ser visibles en una consulta pues cara a cara, ¿verdad? Además, también la tecnología pues no siempre es que esté al 100, en algunas ocasiones falla. Unos pacientes también carecen de un espacio privado o seguro en sus casas para pues poder llevar a cabo las sesiones. Eh, Definitivamente las consecuencias psicológicas de la pandemia pues han sido muy complejas y muchos pacientes se enfrentaron duelos por la pérdida de sus seres queridos, ¿verdad? Muchos traumas también relacionados con el COVID. Entonces, también esto vino a afectar en el impacto económico, ¿verdad?, de las familias, y en algunos casos que definitivamente sí se dieron índices altos en violencia doméstica. Entonces es ahí donde pues los psicólogos hemos tenido que abordar también problemas mucho más difíciles, como el aumento de los trastornos de la ansiedad, el duelo prolongado y el trauma. Es lo que ha venido o lo que ha requerido, perdón, una flexibilidad adicional y de innovar nuestros enfoques. Entonces esto también representa un desgaste emocional en los profesionales, porque definitivamente nosotros pues, no como profesionales o como psicólogos pues no fuimos inmunes también al impacto de la pandemia en nuestra propia salud mental, porque el hecho de lidiar con el aumento en la demanda y los efectos del COVID en nuestras propias vidas personales pues ha llevado
a muchos también a experimentar el estrés y agotamiento, ¿verdad? Entonces, eh, otra, otro reto que considero también muy importante es que definitivamente no todas las personas necesitadas de acompañamiento o de apoyo psicoterapéutico profesional, pues tenían el acceso, ¿verdad?, a los servicios de salud mental. Sin duda la terapia virtual pues ha mejorado el acceso en algunos casos, ¿verdad? Hay personas que sí pues pueden tener el acceso a este tipo de terapia, pero la pandemia también evidenció aún más la brecha de acceso a los servicios de salud mental, especialmente en poblaciones vulnerables, ¿verdad? No todas las personas tienen acceso a una buena conexión a Internet o a dispositivos adecuados o a un espacio seguro donde pues puedan tener una sesión, ¿verdad? Entonces los psicólogos pues hemos tenido que idear maneras creativas para atender a, a los pacientes que se encuentran pues, en esta situación de desigualdad, ¿verdad? Entonces creo que también otro de los retos pues es que para los estudiantes de psicología y los recién graduados en la pandemia pues definitivamente implicó la dificultad de completar sus prácticas, supervisiones y las experiencias clínicas que en esta etapa de estudio pues son muy esenciales y esto viene a afectar la calidad de la formación y muchos psicólogos jóvenes pues han tenido que adaptarse también a un entorno en el que la falta de la experiencia, de la interacción cara a cara y los supervisores también tuvieron que innovar su forma en la que brindaban apoyo a sus estudiantes y ayudarlos a enfrentar los retos de la terapia en línea, ¿verdad? Y entonces considero pues estos los retos más significativos que como psicólogos pues tuvimos que enfrentar, ¿verdad? Durante la pandemia. Sí, claro, licenciada, totalmente de acuerdo, muy amable. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ha acomodado a las nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para la práctica clínica y si ha llegado a implementar alguna? Bien, como bien veníamos comentando, ¿verdad? Los psicólogos pues Ujú. hemos tenido que ser muy creativos y resilientes para superar los desafíos de la pandemia y especialmente en lo que respecta a la adaptación a la terapia virtual, pues muchos psicólogos han hecho uso de plataformas seguras y privadas, ¿verdad? Uno de los primeros desafíos pues fue elegir qué plataformas utilizar, plataformas de videollamadas que debían ser seguras pues para proteger la privacidad y confidencialidad de los pacientes. En Estados Unidos, pues muchos psicólogos optaron por servicios especializados en salud mental, que sí cumplen con regulaciones como la ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de salud y otras normativas pues en otros países. Esto pues genera confianza en los pacientes de que sus sesiones son seguras y confidenciales. También algunos enfoques como la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness se adaptan bastante bien al formato en línea, ¿verdad? Porque esto ha permitido que nosotros como psicólogos pues podamos utilizarlos de manera efectiva, pero pues es la esencia en sí de estas terapias, ¿verdad? O de estos enfoques. Sin embargo, otros enfoques que requieren de mayor interacción física o emocional, como por ejemplo el trabajo con el lenguaje corporal en la terapia psicoanalítica, pues han requerido que se puedan o que se deban ajustar, ¿verdad? Muchos psicólogos pues han adaptado su lenguaje y sus gestos para transmitir empatía y calidez a través de la pantalla, porque definitivamente no va a ser lo mismo que tener al paciente, ¿verdad? Ahí cara a cara. También considero que la mayoría de los psicólogos pues hemos invertido en capacitaciones, ¿verdad?, específicas para mejorar nuestras habilidades en el uso de la tecnología y en la terapia virtual, porque si bien es cierto, pues de repente tenemos ahí conocimientos tecnológicos, pero el hecho de adaptarnos a esta nueva forma, por así decir, de acompañamiento psicológico, pues ha exigido en nosotros pues una mejor capacitación o habilidad en temas tecnológicos, ¿verdad? Y siempre buscando que se le pueda dar una buena experiencia o que el paciente pues pueda cumplir también con sus objetivos al momento de buscar ayuda
terapéutica, ¿verdad? Entonces, también pues considero que uno de los principales desafíos de la terapia virtual pues ha sido crear un espacio seguro y privado para los pacientes. Hemos aprendido como profesionales a sugerir incluso a nuestros pacientes que encuentren un lugar privado para sus sesiones, en algunos casos pues a usar auriculares, audífonos, que ajusten la iluminación de su entorno y todo esto para que el paciente pues se sienta en un espacio cómodo y protegido, ¿verdad? Entonces incluso pues es necesario también tomar en cuenta los ajustes en el lenguaje, en el tono de voz, incluso para pues crear un ambiente cálido y seguro a través de la pantalla, ¿verdad? O del dispositivo. Con la terapia virtual creo que los psicólogos pues hemos comenzado a utilizar más herramientas digitales, ¿verdad? Que complementan pues las sesiones, en este caso pues podría ser como aplicaciones para el seguimiento del estado de ánimo, diarios en línea o incluso ejercicios de respiración y de relajación guiados, pues esto ayuda a nuestros pacientes a continuar con su proceso terapéutico fuera de las sesiones, ¿verdad? Promoviendo así su autonomía y apoyando también el trabajo hecho durante las consultas. Entonces creo que también las evaluaciones psicológicas, pues, que tradicionalmente se realizaban en persona, pues ha sido un desafío ahora en la terapia virtual. Muchos psicólogos pues han recurrido a versiones digitales también de pruebas estandarizadas, porque si bien es cierto, la terapia pues no solo depende de la escucha activa o de el habla en los pacientes, sino que también de la administración de pruebas, ¿verdad? Entonces, pues esto ha venido también a que exigiendo a que el psicólogo pues se vaya adaptando también sus herramientas de evaluación para poder realizarla en línea, ¿verdad? Entonces, pues esto a veces implica limitaciones. El uso de cuestionarios y escalas digitales pues han permitido, gracias a Dios, continuar con la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y el monitoreo de síntomas de nuestros pacientes. Muy bien, licenciada, muy amable. Y la última pregunta es, ¿qué tan beneficiosas o perjudiciales considera las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial en la labor clínica en la actualidad? Bueno, yo considero que las herramientas tecnológicas, pues sí, incluyendo la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las aplicaciones de salud mental, pues definitivamente están transformando la práctica de la psicología clínica. Si bien ofrecen muchos beneficios, también pueden presentar ciertos riesgos, ¿verdad? Y desafíos que deben ser cuidadosamente gestionados. Eh, Porque podemos decir, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo, ¿verdad? Entonces, dentro de los beneficios, pues podemos mencionar que hay una mejor accesibilidad, ¿verdad? Pues las herramientas tecnológicas han hecho que la terapia pues sea más accesible a una gran cantidad de personas, ¿verdad? A veces en el corre-corre del día a día, entre tantas ocupaciones que pueden tener los pacientes, es difícil como trasladarse a una clínica psicológica, entonces pues pueden llegar a su casita, desde ahí conectarse y pues a realizar sus sesiones, ¿verdad? Entonces esto ha hecho que pueda ser más accesible a muchas personas, ¿verdad? Otra cosa es de que pues eh, brinda la comodidad y la flexibilidad, ¿verdad? Ya que la terapia en línea pues permite a los pacientes elegir sus horarios, en que se ajusten mejor a sus rutinas o a su itinerario, ¿verdad? Durante el día. Y esto pues facilita que también se dé una continuidad del tratamiento. Los pacientes también tienen la opción, ¿verdad?, de elegir entre diferentes formas de comunicación, pueden ser por videollamadas, pueden ser por llamadas telefónicas o incluso algunos, ¿verdad?, pues a través de mensajes escritos y esto es puede ser pues lo que el paciente le resulte más cómodo, ¿verdad?, para ellos. También a través de este tipo de herramientas podemos ver beneficioso que las aplicaciones y las plataformas de salud mental pues permiten un seguimiento constante del bienestar de los pacientes, ¿verdad? Porque hay algunas plataformas en las que los pacientes pueden registrar su estado de ánimo, sus emociones o sus síntomas diariamente, lo que proporciona datos valiosos, ¿verdad? Para que pueden ser utilizados
nosotros los psicólogos, ¿verdad? Para monitorear el progreso, así también para ajustar tratamientos o intervenir rápidamente en casos de crisis. Eh, Algunas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, eh, como aquellas que ofrecen ejercicios de relajación o terapia cognitivo-conductual, pues pueden servir como herramientas complementarias también para que los pacientes continúen trabajando en su bienestar fuera de las sesiones. Y esto pues ofrece apoyo adicional, especialmente cuando los pacientes pues, no pueden acceder a una terapia, ¿verdad? En vivo o de forma presencial, pero no podemos olvidar también que existen riesgos, ¿verdad? Como la falta de conexión humana. Y esta es una de las críticas más grandes a las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que aunque pueden ser efectivas, pero no pueden reemplazar la conexión humana, que es fundamental en la terapia. La relación terapéutica, pues, es crucial para el éxito del tratamiento, y la terapia virtual, aunque es efectiva, pero carece de ciertos elementos emocionales que se logran en interacciones cara a cara, ¿verdad? Como bien veníamos hablando, la empatía no verbal, la confianza que se construye a lo largo del tiempo. Aparte de eso, uno de los riesgos que considero muy importante mencionar es también la confidencialidad y la privacidad, que definitivamente se ven riesgos por la información compartida durante las sesiones terapéuticas, pues deben ser tratadas con extrema confidencialidad. Pero las plataformas en terapia virtual pues pueden ser vulnerables, ¿verdad? Brechas de seguridad. Eh, Esto es especialmente preocupante cuando se manejan datos sensibles como el historial médico, los diagnósticos y las emociones, ¿verdad? De los pacientes, porque pues hasta aquí nosotros pues no podemos asegurar o no podemos controlar eh, qué pasa durante ese tiempo de sesión en cuanto a seguridad cibernética, podemos decirlo así, ¿verdad? Pueda pasar, ¿verdad? Nosotros pues podemos tener toda la confidencialidad como profesionales, pero es muy diferente ya cuando pues lo desarrollamos o la terapia se desarrolla a través de herramientas digitales, ¿verdad? También existe un riesgo muy importante de que tanto pacientes como terapeutas se vuelvan demasiado dependientes a las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Lo que puede afectar la calidad de la relación terapéutica o el tratamiento en sí, porque los pacientes pueden llegar a confiar demasiado en aplicaciones de inteligencia artificial para lidiar con sus problemas en lugar de participar activamente en las sesiones terapéuticas como un profesional, porque ya ellos luego pues dicen, bueno, me es mucho más cómodo acá, tengo mucha más accesibilidad desde mi casita, y ya solo vienen y buscan los metados o los llamados chatbots, ¿verdad? Que es de inteligencia artificial. Entonces ahí luego ellos están como, en vez de buscar a un profesional en salud, pues ya están ahí buscando, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer si me siento triste? ¿Qué puedo hacer para elevar mi estado de ánimo? ¿Qué puedo hacer si siento mucha ansiedad o cositas así, ¿verdad? Y esto pues eh, lejos de acercarnos a profesionales en salud, pues nos va alejando cada vez más, ¿verdad? Así también la falta de supervisión directa es uno de los riesgos, porque en las plataformas de terapia en línea y las herramientas de autoayuda a veces no hay supervisión directa de un profesional capacitado que puede intervenir en momentos críticos. Esto pues puede ser especialmente riesgoso en situaciones de crisis o incluso cuando los pacientes experimentan pensamientos suicidas o severos trastornos emocionales, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de mencionar que las herramientas tecnológicas pues pueden ser percibidas también como despersonalizadas, ¿verdad? Ya que carecen del contacto emocional que se produce en un entorno terapéutico presencial. Entonces, algunos pacientes pueden sentir que la inteligencia artificial no comprende sus necesidades emocionales de manera adecuada, ¿verdad? Lo que puede disminuir la efectividad de estas herramientas. Entonces, pues considero yo que las herramientas tecnológicas como la terapia virtual y las aplicaciones de salud mental, pues son herramientas muy poderosas. En la actualidad o en nuestro medio, pues son herramientas muy poderosas que nos ofrecen la accesibilidad,
la conveniencia, en la eficiencia, pero su integración en la práctica clínica debe ser cuidadosa también y equilibrada, ¿verdad? Porque los psicólogos debemos ser conscientes de los riesgos de la falta de conexión humana y también de la dependencia de la tecnología. Y usarlas, las podemos usar como complemento, pero nunca como un sustituto, ¿verdad?, de la terapia presencial. Muy amable, licenciada. Eh, Esa fue la última pregunta. Le agradezco bastante por su opinión profesional y personal, por sus puntos de vista y por todo el conocimiento que me ha brindado el día de hoy. Con mucho gusto, estamos siempre a la orden, María. Muy amable, licenciada, de verdad. Gracias. Ahí estamos siempre a la orden para mí. De verdad que es un gusto pues poder compartir lo poquito, ¿verdad? O mucho que he experimentado a través de esta profesión muy bonita y muy humana. Y pues te animo también a que puedas siempre y tener ese compromiso, ¿verdad? De prepararte para poder brindar una atención pues cálida, ¿verdad? Y eficaz también a todos los pacientes, porque como ya lo veníamos comentando, hay un aumento de muchos casos, ¿verdad? Entonces creo que pues el mundo necesita de muchas personas que se interesen por la salud mental, ¿verdad? Que viene a afectar muchos ámbitos de la vida, incluso físicos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y son estas experiencias las que, pues, quiera que no, me van formando de conocimientos. Así que muchas gracias, licenciada. Ahí estamos a la orden, Marian, fue un gusto poder compartir esto contigo. Gracias, muy amable. Feliz noche. Feliz noche, Miguel. Gracias. Bueno, luego de esta entrevista llena de conocimientos, vamos a hacer un breve resumen de los puntos más importantes que nos mencionó la licenciada. Como primer punto, ella nos comparte su experiencia trabajando con adolescentes y también con pacientes de la tercera edad, y nos destaca la importancia del acompañamiento psicológico en estas etapas. También nos menciona las cualidades esenciales para un psicólogo clínico, donde menciona la empatía, la escucha activa, la paciencia, el autocontrol emocional, la ética profesional, la cual es muy importante, la comunicación efectiva y también la adaptabilidad que tenemos que tener los psicólogos. Luego, la psicóloga procede a comentar los retos que se han enfrentado durante la pandemia en esta profesión. Ella nos menciona que se dio un aumento de la demanda de servicios psicológicos, ya que personas que nunca antes habían acudido por ayuda de la salud mental, con la llegada de la pandemia, pues buscaron esa ayuda. También nos dice que la adaptación a la terapia virtual fue un gran reto y también las consecuencias psicológicas que dejó el COVID-19 en muchas personas, tanto por el miedo a la enfermedad como por los duelos por las pérdidas de personas. También la licenciada nos habló sobre la integración de herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial en la práctica clínica. Nos destaca la importancia de elegir plataformas que sean seguras por la privacidad del paciente. También nos habla de las necesidades, la necesidad más bien que hay de recibir capacitaciones y actualización constante en tecnología. Y por último nos menciona los beneficios y riesgos que hay de utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en la práctica clínica, enfatizando que las herramientas tecnológicas pues nos ayudan a la accesibilidad y también a la conveniencia, pero también existe una falta de conexión humana al utilizar este tipo de herramientas y hay mucho riesgo de confidencialidad. Bueno, y para culminar con el episodio de hoy, vamos a abordar lo más relevante de cada tema, para que ustedes también puedan reflexionar sobre los retos de ejercer esta profesión. Bueno, la psicóloga nos mencionaba sobre el trabajo con adolescentes y adultos y la importancia de brindarles pues apoyo psicológico. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestro país en Guatemala, las poblaciones vulnerables enfrentan retos que son significativos, a veces por sus condiciones sociales de pobreza, también de violencia y de falta de acceso a los servicios de salud mental, como nos mencionaba la psicóloga. El contexto en el que vive una persona podemos decir que influye profundamente en lo que es su bienestar emocional y también mental. La falta de oportunidades y de educación pues conduce a situaciones de desesperanza y a comportamientos de riesgo, incluso
pensamientos suicidas. Recientemente en la universidad estoy llevando un curso donde aprendimos de una teoría del desarrollo humano propuesta por el psicólogo Erickson, el cual nos habla de que los individuos a lo largo de nuestra vida enfrentamos distintas crisis en cada etapa. Y es muy evidente que los conflictos en la adolescencia pueden pues marcar esta etapa o este proceso, ya que los adolescentes pueden experimentar dificultades para encontrar una identidad estable y más en un contexto o un medio lleno de violencia y marginación. Otra edad vulnerable sería la vejez, donde estas personas mayores pueden tener crisis de desesperación y más en estos ambientes de pobreza y aislamiento, lo que subraya la necesidad de programas psicológicos específicos que aborden especialmente estas áreas o estas situaciones que podemos ver que son reales en nuestro país. Hablando un poco sobre las cualidades que debe poseer un psicólogo clínico, considero realmente importante la empatía y el autocontrol emocional, ya que como psicólogos no podemos atender o acompañar a otra persona en un proceso difícil si nosotros mismos no tenemos ese control emocional. También la empatía, no solo comprender lo que la otra persona está pasando, sino que ponernos desde su perspectiva. Aquí en el país, Guatemala está marcado, como sabemos, por una historia llena de conflictos, corrupción, violencia, que a lo largo de los años pues ha impactado a muchas comunidades. Entonces, todos estos traumas y experiencias de resiliencia explican cómo los eventos del pasado, como esta violencia, generan pues heridas psicológicas que afectan a las personas en su momento y a lo largo de su vida. También la resiliencia considero que es algo muy importante y en un contexto pues de marginación se fortalece a través del rol del psicólogo clínico, ya que usando pues la empatía, la escucha activa, la aceptación, pues contribuimos a ese tejido social y ayudamos a las otras personas que pues están cargando con todos estos traumas. Sobre la pandemia de COVID-19, pues estoy totalmente de acuerdo con la licenciada, que decía que la pandemia vino a intensificar los problemas de salud mental, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. También los psicólogos pues enfrentaron la alta demanda y el desafío de pues adaptar sus prácticas clínicas a los entornos virtuales. Surgió mucho estrés crónico, ansiedad, depresión y trastornos de adaptación. También se dio, perdón, una sobrecarga laboral que enfrentaron los psicólogos al atender todos estos problemas. Aumentaron los casos, muchos profesionales de la salud pues también colapsaron como mencionaba la psicóloga, pues al tomar en cuenta su propia situación familiar, laboral con lo de la pandemia y tener que atender a más personas en emergencia, pues tuvieron un colapso. Por último, si hablamos de la tecnología y de la inteligencia artificial, esta transición a la terapia virtual, pues podemos verla desde un lado muy beneficioso por su accesibilidad, eh, su manera tan rápida de ser empleada, pero también cuenta con algunas limitaciones que en este caso sería la falta de conexión humana y la falta de interacción terapéutica más directa. La implementación de estas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial vino a mostrarnos esa gran desigualdad que se da en Guatemala, ya que muchas personas tienen falta de acceso a tecnología y esta brecha digital pues se convierte en una barrera adicional para la atención mental, lo que deja a las comunidades marginadas y rurales en situaciones de vulnerabilidad, afectando no solo su salud mental, sino su integración social y en general pues su bienestar al no tener acceso a estas herramientas. Además, la inteligencia artificial y las aplicaciones para la salud mental nos pueden ofrecer un acompañamiento, pero claramente no sustituyen la relación terapéutica humana. Y si nos ponemos a pensar más en nuestro país, donde existe todavía este estigma hacia la salud mental, de quienes asisten al psicólogo, están locos, es porque no están bien y tienden a juzgarlo mucho, también les puede parecer que el uso de aplicaciones para este tipo de cuestiones simplemente no son confiables y en algunos casos, pues con toda la razón, como sabemos, si de por sí la inteligencia artificial es muy popular en estos tiempos, pero con los jóvenes se puede volver un poco adictiva,
Entonces estas herramientas que deberían de ser solo para acompañamiento, pues pueden llevar a una dependencia de soluciones tecnológicas que, como nosotros podemos darnos cuenta, no reemplazarán a una intervención profesional completa. Pero para los jóvenes puede que sí, y ellos pueden considerar que sí sea como un completo sustituto para la terapia. Y con esto concluimos nuestra entrevista con la licenciada Sandra Suseli Saquic Ramón, quien nos compartió su experiencia, reflexiones y conocimientos sobre laborar como psicóloga clínica, los retos y también los avances de esta profesión. Espero que esta conversación haya sido tan enriquecedora para ti como lo fue para mí. Con esto me despido. Gracias por escuchar este episodio del podcast Mentes Abiertas Transformando la Clínica. Si te gustó, suscríbete, compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse y cuéntanos qué temas te gustaría que exploremos en un futuro.